Este cuatro ticos, yo no conocía a ningún jugador. Yo tampoco. O sea, la primera vez que los escucho, la primera vez que lo veo, y realmente no tienen grandes estrellas del fútbol mundial. Pero lo más importante, te diría, es el paralelo con la internacionalización, con la globalización. Me estaba fijando el equipo de Costa Rica. De los 11 chicos que juegan en el equipo de Costa Rica, 9 juegan en Europa. En Noruega, en Holanda, y no creas, no en las grandes ligas, o sea, no como Brasil o Argentina, que tienen todos en la Liga Española o en la Liga Inglesa. Estos juegan en Holanda, algunos en las segundas divisiones de Holanda, en Noruega, en Grecia, en varios otros países de Europa, potencias futbolísticas periféricas. Entonces yo me preguntaba, caramba, escribí un artículo de eso diciendo, ¿por qué los latinoamericanos aceptamos y celebramos que nuestros jugadores, nuestros talentos futbolísticos vayan afuera, mejoren su fútbol? Porque cuando van a jugar afuera, mejoran su fútbol por la sencilla razón de que tienen que jugar con jugadores de primer nivel. Un jugador costarricense que va a jugar a Inglaterra o a Noruega está jugando con jugadores mucho mejores de los que juega en su pequeña Costa Rica. Eso hace que eleve su nivel. Eso hace que le vaya mejor. Eso hace que incentive a los que se quedaron en casa a entrenarse mejor, a esforzarse más, a buscar mejores escuelas para triunfar en una actividad que produce una gran recompensa económica, en celebridad, en varias cosas. O sea, en fútbol la globalización ha hecho maravillas para nuestros países. Pregunto, ¿por qué no tenemos un Messi de las ciencias? ¿Por qué no tenemos un Neymar de la tecnología? ¿Por qué no mandamos a nuestros científicos, a nuestros tecnólogos a estudiar afuera o a trabajar afuera y a reclutarlos cada 4 años o cada 3 años o lo que sea, así como hacemos con nuestros futbolistas? O sea, nuestros futbolistas viven afuera, claro, no nos engañemos, no viven en Costa Rica o en... Bueno, ese es el tema de tu último libro, ¿no? Basta de historias. Basta de historias. ¿No? Hablo de educación, del problema que tenemos de la falta de inserción internacional de nuestra educación. Ejemplo, en este momento en Estados Unidos hay 820.000 chinos estudiando en las mejores universidades del mundo. 820.000. Le siguen, está bien, no puedo decir China tiene, o sea... Sí, pero tiene pues 1.300 millones de habitantes, habría que sacar la proporción. Perfecto, por eso digo, sigamos. India tiene unos 700.000. Pero lo más interesante, Corea del Sur, un paisito chiquito que hace 50 años era más pobre, tú también lo has mencionado eso muchas veces, más pobre que todos los países latinoamericanos, tiene hoy día unos, si mal no recuerdo, 80 y pico mil estudiantes en Estados Unidos. Caray. Vietnam, un país comunista, pobrísimo, chiquito, tiene más estudiantes en las universidades de Estados Unidos que ningún país latinoamericano, incluido México. ¿Y eso es por políticas nacionales, políticas de Estado? No, yo creo que es porque la gente se da cuenta, como los futbolistas costarricenses se dan cuenta que para triunfar o para ganar más tienen que ir a los mejores equipos del mundo, los jóvenes científicos y tecnólogos, ingenieros coreanos o chinos o indios o vietnamitas se dan cuenta que para ganar más y para mejorar en sus profesiones tienen que trabajar estudiar en donde mejor ciencia se hace. Pero acá el que puede se va a estudiar Estados Unidos o Europa. Pero el tema es que lo vemos... digamos, si es un asunto de voluntad individual, el que puede lo hace. Sí, no, Jaime, porque si lo hace, nuestros países no tienen mecanismos como tenemos en el fútbol para que cada tanto, de alguna manera, se vuelvan, no necesariamente permanentemente, pero que contribuyan al país. Te doy un ejemplo. Estos jugadores de fútbol, los que están jugando el Mundial, cada 4 años se integran a la selección de su país. Okay. Los científicos peruanos que se van a Estados Unidos o Europa, no sé bien qué pasará ahora, pero
históricamente, los gobiernos han dicho, bueno, te fuiste, o sea, el que se va a Sevilla pierde su silla, y ya. Y, no tiene, y esta gente, porque conozco muchos de ellos, les encanta su país natal, les tienen familia, les encantaría, si no volver a vivir, tener un contacto permanente, trabajar para sus centros nacionales de investigación. Entonces, invitamos a nuestros jugadores de fútbol cada 4 años a que se junten a nuestra selección y reconocemos que eso mejora la calidad de nuestra selección. ¿Por qué no hacer lo mismo con los científicos y los técnicos? Ok, quédense en Estados Unidos, pero cada 2 años vengan a dar una clase de 3 meses en nuestra mejor universidad, cada 3 años vengan a participar en nuestro centro de investigación de lo que sea. A lo que voy es, tenemos que aprovechar, dejar de hablar de la fuga de talentos y empezar a hablar de la ganancia de talentos, porque esos son talentos ganados, no perdidos. Pero, por ejemplo, Chile definió una política de, digamos, enviar una gran cantidad de becarios hasta, no sé, 6.000, 7.000, no sé cuántos. 5.000 creo que sí. 5.000, ¿no es cierto? Sí. Con los excedentes que tiene, los excedentes fiscales que tiene como producto de los, de los precios de los minerales y todo lo demás. Con eso los aplica a financiar estudios de doctorado, me parece, de 7.000 chilenos. Sí. Es una política de Estado. Sí. Creo que en el Brasil hay algo parecido. Brasil tiene una política que empezó este gobierno, el de Dilma Rousseff. No sé si no la había propuesto ya Lula, pero de cualquier manera le empezó a implementar Dilma Rousseff. Se llama 100.000 becarios de ciencia y tecnología en el exterior. Van a mandar a 100.000 científicos y tecnólogos a hacer sus maestrías y doctorados en las mejores universidades del mundo. Es un plan todavía futuro. No, ya está en marcha, ya empezaron. Hay quejas porque no está funcionando tan rápido como quisieran, pero ya empezaron a ir los primeros 1.000. O sea, está en marcha. Ahora, tu tesis en general en ese libro es que los países de América Latina, así como por lo general no se han abierto mucho a la economía, salvo algunos, a la economía mundial, tampoco han puesto el énfasis necesario en la educación, es decir, no han priorizado la educación como sí lo han hecho los del sudeste asiático y otros, ¿no es cierto? Y entonces tendríamos que hacer mucho más en ese terreno. Jaime, el caso de Corea, del que recién hablamos, es emblemático. Todos estos países tienen una cultura, no solo nacional, estatal, gubernamental de la educación, tienen una cultura familiar de la educación, porque se han dado cuenta de que la educación es el pasaporte personal, familiar y nacional para la prosperidad, como decíamos recién. En estos países, a mí, por ejemplo, para escribir ese libro, que entre paréntesis, ahora en 2 meses saco la secuela, el próximo, que va a ser sobre innovación. Ajá, ya. El Basta de Historia será sobre educación. Esto acá voy un paso más y empiezo a hablar sobre qué están haciendo los países o no están haciendo en materia de innovación y cómo crear un nuevo Silicon Valley en cada país. Pero en estos países hay una obsesión nacional por la educación y lo fascinante es que esto no tiene nada que ver con política o ideologías, porque nosotros, los periodistas, los políticos, vivimos hablando de la izquierda, a la derecha, de Chávez o o el otro. Mira, si tú miras los países que mejor les va, son de todos los colores políticos. O sea, China, por ejemplo, es una dictadura espantosa, pero es innegable que económicamente ha sacado a mucha gente de la pobreza. Entonces, si nos enfocamos únicamente en la economía, los países que más gente han logrado sacar gente de la pobreza son países de todos los colores políticos. China, una dictadura comunista; Singapur, una dictadura de derecha; India, una democracia de izquierda; Israel, una democracia ahora de derecha con este gobierno; Finlandia. O sea, no se puede decir que tales países lograron reducir la pobreza gracias a que son de derecha o de izquierda o de centro, de arriba o de abajo. No. La única constante que hay... Todos esos países se integraron al mundo y desarrollaron políticas exportadoras y crecieron, Jaime, con la palanca mundial. Es cierto, Jaime, pero al mismo tiempo la constante de todos esos países es una obsesión nacional con la educación. Porque cuando tú vas a China, o cuando tú vas a India, o cuando tú vas a Finlandia, o cuando tú vas a todos esos países, tienen una obsesión nacional de la educación. Cuando tú abres los periódicos de estos países, tú ves que celebran el campeón de la Olimpiada de Matemáticas con el mismo titular
con el que celebran un triunfo del seleccionado nacional de fútbol. Claro. Y tú ves, por ejemplo, lo que cuento en este libro anterior, en Basta de Historias. Cuando voy a China, voy a los institutos privados nocturnos de Pekín. En ese momento, hace 5 años, había solo en Pekín más de 1000 academias privadas nocturnas de enseñanza de inglés y matemáticas. Entonces cuento que voy a una de esas, eran como las 9 de la noche, y estaban los chicos con el uniforme escolar con el que se habían levantado a las 6:30 de su casa, a las 9:30 de la noche estudiando. Entonces tú entrevistabas a esos chicos, les preguntabas, bueno, ¿y tú? Le preguntaba cuándo se va a suicidar usted. No. ¿Ah? Mira, mucha gente dice eso, pero la cifra de suicidios, Jaime, es milimétrica comparada con la cantidad de gente que ha logrado salir de la pobreza gracias a su nivel educativo. No, claro. Gente se suicida en todos lados. En Estados Unidos se suicidan también por drogas o por lo que sea. Sí. Pero a lo que voy es lo siguiente: esta gente estudia 12, 14 horas por día. Las familias invierten en la educación de sus hijos, tiempo y dinero, y en esos institutos yo entrevistaba a los chicos y les decía, bueno, ¿por qué estás aquí? ¿Te va mal en la escuela? Y la respuesta era, no, me va fenómeno en la escuela, pero quiero estudiar, perfeccionarme para entrar a una escuela secundaria mejor o entrar a una universidad mejor. Hay una meritocracia profesional que empieza desde la escuela. Eso nos falta a nosotros. Claro, pues y porque la cantidad de horas que tienen los colegios, las escuelas es mucho mayor. Acá no sé cuántas son al año, pero es menor. Bueno, Jaime, para los años escolares nuestros en América Latina, a veces son casi la mitad que los asiáticos. Un niño japonés va a la escuela 140 días por año. Perdón, ¿qué digo? No, mucho 240, más. 240 días por año. En Corea son 230 y pico, en Estados Unidos son 200.